La paz del Señor sea con todos. La comunión del Espíritu sea una realidad esta noche. Y ese amor de Dios inunde el corazón, sanando las heridas y haciendo las cosas que Dios quiere hacer. Yo tengo una palabra antigua, no tengo nada más. Es lo que Dios me ha puesto en el corazón y yo voy a dejarme guiar por él, porque no son las palabras bonitas o grandes o profundas, es la palabra que Dios quiere. Y yo tengo el famosísimo y grande Salmo 23. Y yo me voy a dejar guiar por el Señor y lo que me ponga yo doy en el nombre de Cristo. No deseo nada más que hacer bien. Comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura, dijo el profeta. Si vosotros seguís el bien, ¿quién es el que os podrá hacer daño? Vencer con el bien el mal. No seáis vencidos de lo malo, sino venciendo el mal con el bien. Es una potencia el bien. Alimenta el alma. Abre caminos. Y el enemigo queda derrotado completamente. Eres experto en mal, Cristo en bien. Dice, ya lo conocéis, el Salmo es muy famoso, lo conocen todos cristianos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es una frase corta de David, pero aquí hay algo que me llena mucho el corazón, a mí me hace muchísimo bien. Es muy sencillo, pero a mí me hace mucho bien. No dice, porque soy David, el varón levantado en alto, el hijo de Isaí, el dulce cantor de Israel, o el rey de Israel, el que tiene los 30 valientes y los 3, el que tiene los 600 pero que son potencias, el que no tiene miedo a enfrentarse a un león ni a un oso, siendo 18 o 19 años, el que ve a la mole de carne de casi 3 metros y le llama incircunciso, que desafía a los escuadrones del Dios viviente. Aquí dice, Jehová es mi pastor. Ya no es rey, es oveja. Ya no tiene corona, pero tiene al pastor. Él se ha dado cuenta de que todo el bien no está en la corona, todo el bien no está en el gobierno de rey. Todo el bien es que Jehová, el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el que yo soy quien soy, que no dependo de nadie más, todos dependen de mí. Es mi pastor. Había un refrán que pido perdón a Dios por meterlo aquí, pero dime con quién andas y te diré cómo estás. Enoc caminó con Dios 365 años. Y en esos 365 años al final se lo llevó. El que camina con Dios no va a ser avergonzado, ni va a ser vencido por nadie. Dormido en la barca sabía más que todo el mundo entero. Él no necesita filosofías. Él dice la palabra del Señor. Por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, dice el hermano Pedro. Luego, si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, no existía. La palabra crea lo que no existe, lo que no hay. Nosotros tenemos un pastor que tiene títulos como el soberano de los reyes de la tierra, rey de reyes, señor de señores, rey de los siglos, inmortal, soberano, Dios eterno. Yo soy la resurrección y la vida, el pan que desciende del cielo para quitar el hambre del alma.
traspasar las fronteras del miedo a la muerte, porque voy a destruirla, voy a vencerla. Como dice el profeta, muerte, yo seré tu muerte, y yo seré tu destrucción, y la compasión será escondida de mi vista. Jehová es mi pastor. Para que el Señor sea el pastor de David, tiene que convertirse en una oveja. Sin condecoraciones, sin trono, sin ejército, sin espada, sin valor, sin valentía. La valentía para humillarse a la dirección del eterno pastor, para someterse a las directrices de sus mandamientos, para sujetarse a la exigencia que el eterno pastor establezca en la vida de sus siervos, en la vida de todos los que queremos amar al Señor y quedarnos con Él. Alguien dijo, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Nada me faltará. Esa palabra nada equivale a que vamos a tener el abastecimiento necesario para toda la familia. El pan de la mesa, especialmente el pan del alma. El hermano estaba hablando de los milagros. Yo recuerdo en el principio cuando vi milagros, pero luego los he seguido viendo. El Cristo no ha cambiado, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Pero esa palabra no falta nada. El deseo de orar es divino. El no cansarse de rodillas durante 7 horas es una administración del cielo. Hay una palabra corta en un texto que está escondida, que es al final, en el capítulo 4 de Daniel, que dice, el cielo gobierna. Si el cielo gobierna, yo tengo que depender del cielo. Y una misión tiene que depender del cielo. Para tener milagros del cielo, para tener abastecimiento del cielo, para tener pan del cielo, para tener amor del cielo, para tener el respaldo del cielo, el cobijo del cielo. Es verdad. Cuando le dicen al Señor, enséñanos a orar. Y Él dice, cuando oréis, orad así, Padre nuestro que estás en los cielos. La palabra estás es que nunca se marcha, nunca te abandona, no te deja. Al que llama justifica, al que justifica glorifica, que pues diremos a esto, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué ocurrió en la cruz? Que la abuela, hasta que nos era contraria, abrió el camino vivo y nuevo en relación al cielo, al Padre. Nos adoptó hijos suyos por medio de Jesucristo en esa muerte. Destruyó al que tenía el imperio de la muerte por medio de su muerte, dice la palabra. Este es el diablo. En esa cruz abrió el camino. En esa cruz nos ganó, nos limpió, nos santificó. En esa cruz estableció los ministerios, me refiero a los 5 ministerios, estableció los dones, el don de milagros, el don de fe, los dones de sanidades, el don de palabra de ciencia, el don de sabiduría, el don de discernimiento, y esos son los dones de profecía, interpretación de lenguas, diversos géneros de lenguas. Pero hay algo en Efesios que a mí me llama la atención. Cuando Pablo dice que ora para que Dios les dé espíritu de sabiduría, para que sepan lo que Dios les ha concedido, para que conozcan la esperanza, la herencia en los santos, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo y lo resucitó de los muertos, por encima de todas las cosas, la cual opera en nosotros. Esa operación del poder de la fuerza del Padre opera en la vida creyente. Él es mi pastor, Él me administra, Él me apacienta, Él me entiende, Él me comprende, Él me abraza,
conoce mis debilidades, mis flaquezas, a donde no llego, me conoce hasta dónde estoy convertido, me conoce mi vida secreta, íntima, que nadie sabe, nada más que Él. Cuando habló de Natanael, ya sabéis lo que dijo: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él sabía lo que había dentro de aquel hombre. No había engaño. Había luz. Era un hombre que vivía bajo el control de la palabra del Señor. Tú eres el Cristo, porque te dije debajo de la higuera te vi. Veréis el cielo abierto y los ángeles que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Me llamó mucho la atención ese versículo, porque está al revés. Primero tenían que bajar y luego subir. No. Suben y descienden. ¿No será que querrá decirnos que subían con órdenes y luego tenían que bajar a buscarlas? Cristo es Dios. Nunca dejó de ser Dios. En que en Él estaban operando los dones, la gloria del ministerio y de todo. Por eso cuando se va, dice: la gloria que me hayas dado, yo les he dado. Mayores obras que yo haréis. Luego él, si las hubiera hecho como Dios, entonces nosotros ¿cómo podríamos hacer mayores obras? Para construir, para reavivar, para perdonar, para amar, para sanar. Jehová es mi pastor. No me gobierna nada ni nadie. No busco grandezas, busco la dirección del pastor. La oveja no tiene derecho a escoger el campo. Es el pastor que gobierna la oveja. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Los pastos que escoge el pastor eterno para las ovejas, como yo, por ejemplo, que soy una ovejica del Señor bendito, gracias a Dios, es un privilegio, una dicha, que sea mi pastor. Delicados pastos me harán descansar. La comida que me da el Señor me trae descanso al alma, reposo en los sueños, tranquilidad en la esperanza, mirando el mañana con la luz de la eternidad que me espera. Veo los brazos abiertos de mi Padre que me espera, porque en mí ve la sangre de Cristo que me compró. Dice en Colosenses, dice, y el Dios Padre, Él nos liberó de la potestad de las tinieblas y trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención de pecados por su sangre. Redimir es comprar. El reino de Cristo es un lugar seguro. Nos saca de las tinieblas inseguros, caminos que no llevan a ninguna parte, y nos mete en un reino que nada menos que está Cristo, el que venció, el león de la tribu de Judá, el todopoderoso, como le dijo a Juan: yo soy el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Y ahí nos metió el Padre. Y luego el pastor, que es Cristo, nos pastorea en delicados pastos. Él experto en quitar depresiones, experto en quitar ansiedades, experto en quitar temores. Dice la Biblia en Isaías: no temáis lo que ellos temen, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Cobijados bajo su mano, dirigidos bajo su espíritu, guardando la bellísima palabra. En el libro de Hebreos, en el capítulo 1, hay unas palabras que a mí me han hecho a veces muchísimo bien. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo,
a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra en la majestad en las alturas. Ese es nuestro pastor, heredero de Romanos 8. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu, a nuestra vida interior, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si Cristo es heredero de todo, a nosotros la Iglesia nos ha hecho partícipes de ser coherederos con Cristo. Es el resplandor de su gloria. Dice por ahí, por Efesios capítulo 3, para que habite Cristo por la fe en vuestro corazón. Si Cristo es el resplandor de su gloria, ese resplandor está viviendo en nuestro corazón. El resplandor de la gloria del Padre, la imagen misma de su sustancia. Para saber a qué sabe el Padre tenemos que tener a Cristo y dejar que Cristo se expanda en nuestra vida y como pastor nos conviene por dentro, nos conviene por fuera. Nos guíe nuestros pasos, nos guíe nuestros pensamientos, nos guíe nuestros sentimientos, nos guíe nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo. No buscamos nada, buscamos el agradarle. No queremos nada, queremos tenerle a Él. Queremos sentir la delicadeza de esos pastos que abrigan, que quitan el frío de los escondrijos del alma, que hacen que nuestra vida se vayan los cansancios, que nadie puede quitar nada más que Dios, porque un alma cansada solo la puede descansar el Señor. Él lo dijo: venid a mí los cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Hoy el eterno pastor quiere llevarte a pastos donde no te falte de nada. Que no vivas en escasez. Y no me refiero económicamente, aunque también hay bendición, ¿cómo no? Dice Pablo: el que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todas las cosas juntamente con Él? Aunque es más importante, hay un texto no más importante, pero también es en connotación teológica con este, en el capítulo 1, versículo 3 de los Efesios. Bendito el Dios y Padre del Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Siempre en Cristo. Siempre por Cristo. Cristo es la cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas. Y la Iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuánta gloria hay en la Iglesia? ¿Cuánto poder hay cuando el eterno pastor nos gobierna? ¿Puede alguno parar el caminar de la Iglesia? ¿Quién es esta que se levanta como el alba? La Iglesia se levanta como el alba para ir, y la noche huye. Los demonios huyen. La muerte huye. Hace años me llamaron de Salamanca. Me dijeron que un hermano mío estaba enfermo. Yo pensé ya que ya no lo podría ver. Me marché preocupado. Vente al clínico. Y cuando llegué estaba en estado de coma. Me parece que tenía 40 años. Cogió la varicela, le entró por dentro, llegó a los pulmones, le rompió el oxígeno y entró en estado de coma. Yo, para que no me viera mi familia, me fui para allá a llorar en un rincón. Le dije al Señor: por favor, solamente quiero hablar con Él. No quiero que se vaya sin hablar con Él. A las 8 entramos un primo hermano, siervo de Dios, y yo, los dos, a orar a cuidados intensivos. Cuando estoy llorando tengo una visión y veo la muerte venir. Y le digo al Dios, a nuestro Dios, digo: Señor, viene la muerte a llevarlo. Repréndela. Y me dijo una voz tranquila, serena, que me llenó de fe, de esperanza: repréndela tú.
Levanté la mano, me dirigí a la muerte y la reprendí y se paró. Es mejor no verla, ¿vale? No es la guadaña, no. Eso es un cuento. La muerte es otra cosa. Otro ser. Vemos que en la Biblia que la muerte será lanzada al lago de fuego y de azufre. La seguí reprendiendo y en una oscuridad terrible que no hay palabras para expresar, desapareció. Al día siguiente, a las 8 de la mañana, estaba fuera del estado de coma y un poco más adelante entró en la habitación y aún lo tengo por ahí. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. No es una palabra bonita, es un establecimiento de autoridad, de revestimiento en los siervos y en la iglesia. Dice en Gálatas 3:27, el que ha sido bautizado en Cristo, de Cristo está revestido. Si Cristo es Rey de Reyes, Señor de Señores, si Cristo es el camino, la orientación perfecta, es la vida, es la verdad. En conjunto el Creador y Sustentador hemos leído de todo lo creado, que por medio de sí mismo hizo la purificación de nuestros pecados en aquella cruz donde murió. Si de Cristo estamos revestidos, ¿de qué poder estamos revestidos? ¿Qué autoridad hay sobre la iglesia y sus benditos siervos fieles de Dios? Que tanto respeto causan en su propio andar, en su testimonio. Y con esa característica que tiene el hombre de Dios, con esa humildad sin fingimiento verdadera, se sube al púlpito con el temor reverente de que está hablando de un Dios santo que le conoce por dentro. Y lo muestra en las palabras. Las palabras son radiografías del alma. Como estas palabras de la Biblia son radiografías de cómo procede Dios, de cuánto ama Dios, de su santo poder. ¿Quieres que te pastoree el Señor? ¿Quieres que revestido de Él la gloria suya te invada? ¿Quieres que habite Cristo por la fe en tu corazón? Tendrás todo lo que es Él. Un poeta que vio la muerte de una niña que se llama Gustavo Adolfo Bécquer, terminó al final hasta que la llevaron al cementerio, y él dice una frase que tiene mucho sentido. Dice que vio al sepulturero con las herramientas al hombro, cantando entre dientes se perdía a lo lejos. Estaba tan familiarizado con la muerte que ya no le causaba dolor nada. Y al final de la poesía, del poema de Bécquer, dice, no sé, hay algo que explicar no puedo. Vuela el alma al cielo, todo es vil materia, podridumbre y cieno. No puedo explicar. El epitafio de la poesía es triste, pero yo traigo esta noche, en el epitafio de esa poesía de tristeza, traigo la música celestial de quién es el pastor eterno. Ante la muerte de Lázaro dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Ese es el Señor de nuestra vida, el dueño de la iglesia, el Señor de la obra, el que trae la bendición verdadera, el que da crecimiento, el que tiene la luz para guiarnos más allá de las estrellas, donde dice la Biblia que las estrellas conoce a cada una por su nombre y no están limpias delante de él. En cambio, la iglesia la llama paloma, sal de los agujeros de la peña, perfecta mía, hermosa mía, muéstrame tu rostro porque es bello. ¿Qué tendrá la peña herida? ¿Qué tendrá la roca herida? ¿Qué tendrá el eterno pastor?
que el que lo tiene lo gusta, su vida cambia. No tiene sentido sin su presencia cálida y eterna, llena de comprensión a las tribulaciones que pasamos en la vida, a los momentos que caminamos casi sin orientación, mirando casi no vemos el futuro claro, viendo a veces más cosas que nos hacen daño antes que otras que nos hagan bien. A veces se marchan personas queridas y dejan tristemente un hueco que nadie puede llenar. Cuando vienen las ropas de color, la vida cambia. Pero ¿qué tendrá Cristo como nuestro pastor? En delicados pastos nos hará descansar. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Trabajados, cansados, heridos, sin ilusiones, a veces se pierden por el camino. Recuerdo esa noche que me viene a la mente el recuerdo cuando sale Israel de Egipto y se está frente al Mar Rojo. Y de momento se presenta el ejército de Egipto, terrible ejército, venían a matarlos. Había muchos viejecicos, muchos niños, 700.000 hombres de a pie, sin contar muchísimos extranjeros. ¿Cuántos habría? ¿Y cuántos animales? El pasado era terrible, venía un ejército. El futuro era espantoso, era un mar, no podían pasarlo, el Mar Rojo. El presente era turbador. Pero cuando el pastor está pastoreando, no hay problema que no puedas resolver. No hay situación que no pueda aclarar y traer solución. Cuando Moisés se dirige a Dios y dice, ¿por qué me clamas a mí? Dile a mi pueblo que esté quieto y vea la salvación que trae el Señor. Una columna de fuego paraba el ejército, el pasado, y un poder de Dios sobrenatural abrió lo que nadie puede hacer, nada más que Dios, el mar. Y aún lo de abajo, para que no sea barro, estaba seco, para que pasaran sin... ¡Qué alegría, Padre! En delicados pastos se haré descansar. A la izquierda la mole de agua y a la derecha. Pasaron a la otra parte y cuando entró el ejército, allí quedó. Allí enterrados se acabaron sus soberbias, sus espadas, sus carros de guerra. La violencia no tiene ningún lugar donde estar. El pastoreo del Señor es el todopoderoso pastoreándonos. El que ha vencido, el Rey de Gloria, el que te comprende a la perfección, el que conoce tus lágrimas, el que entiende tus noches a veces tan vacías, sin sentido, el que entiende tus días donde no tienes donde recostar la cabeza. Él lo entiende todo. Él es el Dios que lo entiende todo. ¿Qué vamos a hacer con el eterno pastor? Vamos a dejarle que nos pastoree en los pastos que Él escoja, no el que escojo yo. El que a mí me agrada, sino el que Él quiere. Abraham, ¿qué? Sal de tu tierra y de tu parentela. A mitad camino sus padres se quedaron en Harán. Y se llevó a Lot, el hijo de su hermano, porque había ya fallecido. Era como un hijo para él. Hasta que se cumplió el completo llamamiento del pastor eterno. No encontró Abraham la bendición que él tenía, ese pastor para él. Hubo que haber un poco de disputas, una pequeña trifulca entre los pastores de Abraham y de Lot. Y ahora tienen que separarse. Y con esa generosidad que tiene Abraham, escoge lo que quieras. ¿Estaba el desierto o estaba el paraíso de Sodoma y Gomorra antes de destruirla Dios? Y el sobrino, un poco ambicioso, se quedó con el verde, con lo bello, y se fue, y allí encontró la ruina. Él se quedó en el desierto,
Pero desciende Dios y le dice a Abraham, mira a tu derecha, a tu izquierda, allá, acá, todo esto será tuyo y de tu descendencia para siempre. Mira las estrellas, así será la multiplicación de tu prole. ¿Quieres que te multiplique? ¿Quieres que te bendiga? ¿Quieres que te cambie? Deja que te lleve a los pastos y cumple con el llamado que llevas en el corazón. Llamamiento santo y celestial. Pablo le llama el supremo llamamiento de Dios en Cristo. Pedro le llama llamados a su gloria eterna. Válgame Dios, Padre. Levanta la cabeza, Él es tu pastor. Confía en Él, la herida se sana. Confía en Él, el enfermo se cura. Confía en Él, el Señor rompe las cadenas. Hace tiempo atrás, años atrás, una hija de pastores que no eran gitanos, venía de descendencia su abuelo pastor, su padre pastor. De una noche a la mañana cayó poseída de una forma terrible. Estuvimos orando prácticamente hasta de madrugada, luego dormimos un poquitito y luego empezamos con el pastor, su esposa, a liberar. El Espíritu Santo me dice que tiene un demonio de odio y le digo, tienes que perdonar. Y dijo, no perdono, con un coraje de un demonio. Ella tenía una niña pequeña. El pastor se quedó mirándola. La mujer no sabía qué hacer porque ella no quería perdonar. El Espíritu Santo puso una palabra en mi boca y le dije, ¿tú quieres a tu niña? Sí, la quiero mucho. Digo, ¿y para qué quiere tu niña? Una mamá con un demonio de odio como el que tienes. La vas a destruir. Ya está. 2 o 3, 4 minutos le salieron unas lágrimas gordas por los ojos que le llenaron las mejillas. Y otros 2 o 3 minutos abrió los ojos y me dijo, le perdono. Y solo con decir eso, por la boca le salió el demonio de odio. Sus ojos se volvieron como de una niña inocente. Aún las mejillas cambiaron, son rosadas. Había una paz que nos envolvía. El pastor estaba quebrantado y su compañera también. Cuando salimos fuera con esta joven, estaban sus padres. ¿Habéis podido hacer algo? Digo, nosotros no, pero Cristo sí. ¿Sabes cómo se llenó de los demonios? Hizo el pacto siguiente en la confesión de ella misma, que nos confesó. Dijo a Satanás, te recibo dentro de mí y mata a mi marido. Satanás la poseyó, pero no le hizo daño a su marido. Luego vino Cristo, el que sabe pastorear, el que sabe sanar las heridas, el que sabe arreglarlo todo, el que cambia la dirección de la gente en un camino hacia una esperanza de gloria que nos espera. Su padre le abrazó llorando y su madre. Delante de su papá y de su mamá, me dijo, ¿me permites que te llame segundo papa? Le digo, sí. Jehová es nuestro pastor. Abre el mar rojo, turba al enemigo. El enemigo se muere. La esperanza sigue. Es verdad, las aguas amargas, no pasa nada. Ya tenía el árbol preparado. Él tiene solución en el camino. Deja que te pastoree, te encontrarás la solución. Su solución que ya tiene predeterminada, prefijada. En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
Dice por ahí la Biblia, en el Viejo Testamento, dice, cuando había reposo es que no había guerra. Te va a llevar al lugar donde no hay guerra. Las guerras se acaban, las discrepancias se terminan, la paz llena el alma, el corazón se llena del amor. Ese amor tan especial que tiene Dios, que es de Dios, que entra en nuestra vida y nos cambia por dentro. El amor que no busca lo suyo, aun lo que le pertenece. El amor que no guarda rencor. El amor que no tiene envidia. El amor que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor que todo lo cree, que todo lo espera. El amor que nunca deja de ser. Música del cielo en el alma, melodías del pastoreo del eterno pastor en las entrañas. Yo creo que las lágrimas de Cristo, que dicen los hebreos, ofreciendo súplicas, ruegos y lágrimas, como dice textualmente, con gran clamor y lágrimas, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor? ¿Cómo oramos cuando oramos? ¿Hay lágrimas en nuestra vida? ¿Hay un clamor que sale del alma? ¿Hay una gratitud en nuestra vida hacia ese Cristo que escupen en la cara, que no lo entiendo? ¿Por qué se dejó escupir? Que no lo entiendo. ¿Por qué se dejó fraquelar de esa manera? ¿Qué estamos haciendo con Cristo? Nos dejamos pastorear por Él. Nos dejamos llevar para que nada falta en el camino. Se abre lo imposible, las aguas amargas en dulce, lo tiene todo preparado. Dice en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, llamados a su gloria en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El último punto es el acoyuntamiento, donde encajamos en el plan de Dios. Un llamamiento a la gloria eterna, un tiempo de sufrimiento. Él mismo nos perfecciona, afirme, fortalezca y establezca. ¿Quieres ser llevado así? ¿Quieres reconocerle la perfección de Cristo, del eterno pastor en tus entrañas, en tu vida, en tu hogar? Para llevar la imagen del Señor, nos ha hecho a imagen de su Hijo Jesús. ¿Qué quiere de nosotros? Fidelidad. ¿Qué quiere? Entrega. ¿Qué quiere? Consagración sincera. Dice, a mí me llama mucho la atención cuando dice Pablo en el capítulo 3, versículo 14 de Efesios, dice: doblo mis rodillas ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Está desinteresado de él mismo, no ora para decir que ora, o no ora para buscar un mensaje. Está orando para buscar las riquezas de la gloria del Padre, que se los dé a la Iglesia. ¿Qué son las riquezas de la gloria del Padre? Pues podíamos leer en el capítulo 2, versículo 6. Con Él nos resucitó, con Jesucristo, y asimismo nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. ¿Qué dice en el capítulo 4 de Efesios? El que subió primeramente bajó a las partes más bajas de la tierra, para luego subir por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Si nos ha resucitado con Él, en su omnisciencia, el Dios Padre nos ha sentado por encima de todos los cielos con Cristo. Y en el versículo 7 dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su bondad para con nosotros, la Iglesia, en Cristo Jesús. ¿Quieres dejarte pastorear por Él? Te va a llevar a lugares, delicados pastos, lugares celestiales. Delicadeza, ternura infinita, donde ya no hay dolor, donde no hay ya
traición, donde nadie corre por desenfreno al trono. ¿Qué le pasó a Saúl? Se quedó sin el Espíritu Santo, pero sí se quedó con el trono y se quedó con la corona. David no tenía nada, 600 amargados. Y lo persiguió no 15 días, casi 20 años, poco más o menos. Todo porque David era el alabado por el pueblo. Es que David se mantuvo bajo la unción, no la perdió por nada, no la entregó a nadie. Se mantuvo a los pies del eterno pastor. Ya que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que vivió la experiencia. Cuando tiene a Saúl en el último tramo, que lo tiene, que le corta un trozo de manto, se turba tanto por solo cortarle un cacho de tela, que sale fuera llorando detrás de él. Padre mío, ¿pero quién soy yo? Un perro muerto, una pulga en el desierto. Dice Saúl, eres mejor que yo. Cuando reines, acuérdate de mi familia. ¿Cómo murió Saúl? En su propia espada, él mismo se la tuvo que clavar. Y después, el muro de la vergüenza sin cabeza. Es que nunca lo pastoreó, nunca tuvo la cabeza sobre él. Pero nosotros sí tenemos nuestra cabeza, la cual es Cristo sobre todas las cosas. Perdón, adelante, hermano, perdón que piso sin querer. No vamos a estar en el muro de la vergüenza. Vamos a estar en la gloria eterna en Cristo. Nos va a recibir en el cielo bendito. Vamos a ver a Dios tal como Él es, porque seremos semejantes a Él. Capítulo 3 de Primera de Juan. Dice algo Juan que me llama la atención y con esto voy a terminar. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando Él se manifieste, seremos manifestados con Él en gloria porque seremos semejantes a Él. Yo le hice una entrevista como que fuera un periodista, en fe. Juan, ¿no tienes los 5 ministerios? Sí, hermano, sí, los tengo. Y todos los dones también. Y soy experto en divinidades, porque si lees el libro de Juan, hay que quitarse el sombrero para ver la divinidad de la Trinidad, cómo la expresa y la escribe. Lo tiene todo. Ha escrito el Apocalipsis, la herramienta para entender toda la escatología del Viejo Testamento y para saber lo que va a ocurrir en el futuro. Pero en cambio, dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Quieres llegar al final para que sepas lo que hemos de ser? Fieles, guardando la palabra, amando a nuestros hermanos, amando a su obra, amando a Jesucristo, que no lo entiendo porque tuvo que nacer donde habían comido los animales. El Dios vivo, que cuando habla de Él como Dios, dice San Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Viva Dios, Padre. Todo por amor a ti, por amor a mí. Nos vamos a dejar pastorear por el Señor. Vamos a dejar guiar por Él. Nos vamos a dejar tratar por Él para que nos perfeccione y nos coloque donde debemos de estar. Que la paz del Señor sea con todos. Gracias por soportarme, por darme el privilegio de traer pensamiento de la palabra. No, ha sido simplemente deseando el bien solamente. Que la paz del Señor sea con todos. Que Dios os bendiga muchísimo. Todos los siervos y todos los hermanos, hermanas que hay por ahí. Os quiero y os amo un montonazo de verdad. Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Te voy a revelar un secreto. Cómo permanecer la presencia siempre en nuestra vida.
El que permanece en amor, Dios permanece en él. Vamos a permanecer en amor, para que Él permanezca en nuestra vida. Que Dios os bendiga de verdad. Un abrazo. Te cedo el canal, hermano mío, que Dios os guarde. Y os bendiga mucho. Un abrazo cariñoso y sincero.